Darle la bienvenida como cada sábado a esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en temas de salud pública y analista en temas políticos, es columnista en el portal de opinión El Montonero que dirige nuestro buen amigo Víctor Andrés Ponce. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Por dónde comenzamos? Es una semana bastante movida, ¿no? En todo aspecto, ¿no? A ver, ¿cuál Creo cree que usted que sea el la, tema más resaltante de la semana? creo que el tema más resaltante de la semana ha sido el archivamiento del proyecto de ley que pretendía incrementar las penas a, a- a- a aquellos personas por difamación, etcétera, que fue llamada como ley Mordaza. Entonces creo que eso ha sido un evento relevante, que en el Congreso no se han conseguido los votos necesarios para esa aprobación. Sin embargo, hay que señalar que hacia el futuro todavía hay que estar vigilantes en ese tema, pero además también la prensa y los medios de comunicación tienen que recibir con espíritu crítico esa propuesta para tratar de morigerar y adecuarse a los cánones éticos en cuanto a la comunicación social. Creo que este es un tema relevante que ha señalado en el fondo un enorme debate en el país y que merece resaltarse. El segundo aspecto que creo que ha sido esta semana importante ha sido la renuncia de la ministra de Salud, debido a que, en primer lugar, es el primer ministro de este gobierno que renuncia, a excepción del Premier cuando empezó recién el gobierno, digamos ya en esta circunstancia, y, y también por la forma en que ha sido hecho esto, que merece de repente un análisis un poco más detallado para ver exactamente las consecuencias de esto. Y el otro tema que quizá valga la pena analizar es también la aprobación en el Congreso de la ley esta que fortalece las capacidades tecnológicas para el serenazgo del país, para que puedan intervenir y luchar contra la delincuencia. Vamos por el tema, Y así es. dígame. Vamos por el tema de la renuncia de la ministra. La semana pasada cuando conversaba con usted decía que la situación era compleja, muy difícil, pero no era lo más recomendable una renuncia de un ministro en las circunstancias actuales. Lo cierto es que ha renunciado y ahora, ¿cuál cree usted que sea el norte que tenga que seguir el gobierno en estas circunstancias? Mire, la renuncia de la ministra, primero vayamos al proceso. Creo que ha sido una renuncia difícil porque el país ya tenía dos lecturas en cuanto al tema del manejo de la salud. Por un lado, la ministra era una experta, especialista en gestión hospitalaria, y ella estaba preocupada que funcione el sistema, pero en el cargo de ministro tú requieres una persona que dé orientación estratégica, esta, que sea especialista en políticas públicas de salud para que pueda enrumbar el camino del país. Era como que usted estaba ser un chofer de un auto, usted se preocupaba porque el auto funcione adecuadamente bien, a pesar de ser un auto viejito, que funcione bien, pero usted no sabía a dónde iba, no tenía norte, a dónde iba, no sabía el punto de llegada de su conducción. Esa era la realidad que vivía la ministra, que además se expresó en el Congreso de la República cuando hizo su exposición, fue una exposición de salida, como todos hemos observado, que tuvo tres partes. Una primera parte que fue cómo encontró el sector, una segunda parte que es lo que ella hizo, y una tercera parte que fue la parte de algunas recomendaciones y además un tema personal de su vida. Estos tres aspectos todos estuvieron ligados a la gestión, ¿no?, del ministerio. Esto parecía una despedida de un director general, de un hospital, de un director general, de una región, pero no de un ministro de Estado que debería dar a los grandes lineamientos de política, qué políticas públicas había priorizado y además cuál era el norte. Ella habla de reestructuración del Ministerio de Salud, sin embargo se refería a una reestructuración administrativa por las explicaciones que ella ha dado y no
de una reforma grande del sistema, que es la que hemos conversado aquí reiteradamente, está fallando. En consecuencia, era una persona que no estaba en el puesto adecuado porque no se sintió nunca ella ministra de Salud, sino ella se sintió un director general más, un director ejecutivo más del ministerio, y es más, inclusive sus visitas que iba a las regiones se comportaba como un funcionario de menor jerarquía que inclusive interactuaba y discutía con los directores de ese nivel. Creo que esto era un aspecto que lo habíamos criticado nosotros en su momento, pero que no supo corregir, no leyó las críticas que uno le hace con muy buen talante y no asumió algunas de ellas. Y el segundo aspecto que tuvo que ver es que había una distorsión, una distancia entre la realidad y los hechos. Ella señalaba que ya, primero, que el dengue lo controlaba en 15 días, que no fue, pero luego señalaba que las cifras bajaban y la prensa le señalaba que las cifras subían. Y tercero, ocurrió lo que habíamos comentado aquí, que los congresistas de las regiones que van y visitan los hospitales, los centros de salud, las postas, y se encuentran que hay una precariedad para enfrentar el dengue, iban a ser los primeros que iban a reclamar. Y a tal punto que eso ha ocurrido, ha sido airado el reclamo, y esto se ha expresado en una votación para la interpelación con 87 votos. Esta interpelación tenía algunos sesgos porque no, a pesar de haber tenido alta votación, sin embargo, había algunas discrepancias, pues, sobre todo por la forma en que había sido hecha, inclusive por los proponentes de la interpelación. Así que hicieron una estrategia muy interesante a nivel congresal, que dejaron que la interpelación vaya por una cuerda separada, como se dice, y fijaron otra estrategia, que era la invitación a la ministra al Congreso de la República en modo directo, y ahí obtuvo 80 votos. O sea que prácticamente cuando se hizo la invitación ya con 80 votos, se señalaba la clara tendencia que eso iba a la censura. Y además, cuando la ministra ya llegaba al Congreso, ya juntaban las firmas para la censura sin siquiera haberla escuchado. Y esto demostraba ya la voluntad política de los congresistas de censurarla, debido precisamente a estos desencuentros que había entre la realidad que clamaba intervención a gritos y el triunfalismo que presentaba la ministra frente a los medios de comunicación. Entonces, esto ha hecho que ahora quede un Ministerio de Salud con serios problemas, y el primer problema de todos es que el Ministerio de Salud no tiene una orientación estratégica, no tiene un norte, está sin gobierno. Y claro, las oficinas administrativas siguen funcionando, pero no se sabe hacia dónde irá el sector. Y este es un primer tema que va a tener que restablecer el nuevo ministro de Salud. Pero el segundo tema que tiene que ver es la ejecución presupuestal. A raíz de estos debates, se ha conocido, por ejemplo, que de 2.500 millones de soles que tenía para inversión, proyectos de inversión, ha gastado cero. Cuando hablo de 1.500 millones me refiero concretamente al Ministerio de Salud Lima, o sea, a la sede central, a la administración, que depende directamente del ministro de Salud. Ahí el gasto ha sido cero. Otra cosa que ha llamado la atención es que en la sede central del Ministerio de Salud para dengue solo haya ejecutado el 16% de su presupuesto. Eso indica, pues, cómo intervenía el Ministerio de Salud si no gastaba el dinero. Y por otro lado, por ejemplo, para gastos que ha habido para el tema de la violencia contra la mujer, el maltrato infantil, las violaciones, las casas de refugio, etcétera, que tienen un presupuesto de solo 23 millones de soles, sin embargo se había gastado cero, es decir, una ministra mujer que ni siquiera podía gastar en un dinero asignado precisamente para la protección de las mujeres y los niños. Entonces, yo creo que todo este tema de una muy baja ejecución presupuestal también abonaron en contra. Y ahí también la defensa que se hizo fue totalmente incorrecta, porque ella decía que estaba el dinero, se les había transferido, pero no había posibilidad de gastarlo rápidamente por los diversos vericuetos que tiene la gestión pública. Y eso en realidad era una falsedad. ¿Por qué? Porque eso se había sido hechos por decreto de urgencia.
Y cuando tú haces un decreto de urgencia, tú lo que haces es modificas la ley de presupuesto, flexibilizas las contrataciones del Estado, haces que las partidas no sean tan rígidas que pueda ser pasar de un lado para otro, de tal manera que esto permite el gasto, pero además pones a Contraloría de la República para que pueda el control concurrente pueda fiscalizar. Y la ministra había emitido decreto de urgencia, pero no había corregido estos temas legales, con lo cual transferían dinero con todas las cortapisas para la gestión del dinero en las regiones, con lo cual generó una diferencia notable con los diversos directores regionales, porque ella les decía que les había transferido el dinero y las regiones decían, sí, pues, pero no podemos gastarlo. Estos detalles ha complicado mucho la gestión ministerial y ahora se espera que no sea corregido. Doctor, justamente usted esta semana ha escrito sobre ese tema, ¿no? Donde señala que el área responsable de la lucha contra el dengue solo ha ejecutado 16.8% del presupuesto. ¿Qué área específicamente se responsabiliza de la ejecución de este gasto? El Ministerio de Salud tiene una dirección ¿Ya? ejecutiva de enfermedades, se llama metataxénicas, que es la que tiene que gastar este dinero. Este es un presupuesto anual, por supuesto, y de hecho, estando ya el mes de junio, el presupuesto del 16.8% es bajo, sobre todo cuando estamos en epidemia. Entonces, ahí hay una contradicción, porque deberíamos haber gastado mucho más, inclusive ya deberíamos haber pasado de repente hasta el 100%. Pero por otro lado también se dieron decretos declaratorios de emergencia mediante los cuales se flexibiliza el gasto. Entonces, esto es la crítica más dura que ha recibido la exministra y que por tanto la gente veía pues que el Ministerio de Salud estaba en serias falencias para enfrentar la epidemia. No había forma de salir de esto si es que no se corregían estos problemas de gestión. Y aquí no solamente es el tema del dengue gastado porque estamos hablando de esto de Lima Metropolitana, del Ministerio de Salud en Lima, de la sede central, pero esto también se trasladaba a las regiones, porque al haber transferido dinero con mucha rigidez en el gasto, hacía que, por ejemplo, si usted tenía dinero para comprar motobomba para poder hacer las fumigaciones, pero usted no tenía, el dinero no estaba atinado por servicios para poder hacer las fumigaciones, alquilar equipos para fumigar, usted no podía alquilar porque tenía el dinero para compra del equipo. Y entonces usted no podía pasar el dinero de un lado para otro porque la rigidez de gestión es así. La única forma que eso ocurra es dar un decreto de urgencia donde tú autorizas precisamente el paso de un dinero para otro según la situación que se encuentra en cada una de las regiones. Ahora, doctor, esto hacía que las regiones tengan el dinero, pero no lo podían gastar en modo adecuado para enfrentar la epidemia. Ahora, sácanos de una duda, porque el gobierno declaró en plena situación de lluvias extremas, inundaciones, huaicos en el norte del país, declaró en emergencia 3 o 4 regiones del norte, ¿no? Con un nivel 4, un nivel 5, ¿no? ¿Eso no comprende esta situación para destrabar Claro que sí. los recursos? Precisamente, das un decreto de urgencia, asignas recursos y tienes que dejar sin efecto algunas normas de presupuesto público, algunas normas administrativas que permitan destrabar el dinero. O sea, no basta pasarles el dinero a las regiones, sino tienes que darles la flexibilidad necesaria para el gasto. Pero además tienes que colocarles un candado que intervenga el control concurrente de la Contraloría de la República. Entonces, abres la cancha, como se dice, y la cierras con un control. O sea, cierras la cancha con el control. Abres la cancha para que la gente gaste y pones a la Contraloría para que haga una fiscalización del gasto en modo adecuado, en modo concurrente. Pero lo que hizo acá el gobierno, les pasó el dinero y les cerró la cancha. O sea, les pasó el dinero y les cerró la cancha. De tal manera que el gobernador regional recibía el dinero y de repente recibía el dinero para partidas que no necesitaba en este momento. Y tenía que pedir autorización a Lima para decir quiero pasar de una partida a otra. Y ahí había un entrampamiento entre el Ejecutivo Nacional con las regiones. Ha habido buena voluntad de parte de algunos gobernadores regionales que esperaban, decían sí, cooperaban con el gobierno central para hacer los cambios, pero hay otros casos, como el caso de Piura, que ya hubo casi un enfrentamiento con la ministra por estos temas, que lo hemos conversado en algunos momentos. Es decir, ha habido una incorrecta concepción para la transferencia de fondos.
una incorrecta concepción en el diseño de los decretos de urgencia por la emergencia y de los decretos supremos para que las regiones puedan gastar. ¿Y esto se está corrigiendo ahora que está en ciernes un inminente niño global? ¿O la situación puede empeorar? Bueno, no sabemos porque todavía no tenemos nuevo ministro, pero si hubiéramos continuado con la misma ministra, esto no se hubiese podido corregir. Esperamos que el nuevo ministro se dé cuenta de que esto es una situación muy compleja que atañe los fondos que van a manejar los municipios y los gobiernos regionales, atañe la relación entre el gobierno nacional con los gobiernos subnacionales, atañe la articulación que puede haber para luchar contra una epidemia. Es el corazón del problema para luchar contra una epidemia. Y esto es evidente que no ha sido resuelto aún ahora porque todavía no se ha designado nuevo ministro. ¿Y cuál debe ser desde su conocimiento? Usted conoce el sector salud, tanto en lo administrativo como en la parte de ejecutoria. ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo ministro en las circunstancias actuales? Mire, primero que tiene que saldar todo el aspecto presupuestal que ha sido atrasado. Por ejemplo, la ministra decía en reiteradas oportunidades que va a fortalecer el primer nivel de atención, los centros y los puestos de salud. Muy bien, hay un programa de gasto para lo que se llama el ECRIS, el programa de creación de redes integrales de salud a nivel nacional, que precisamente fortalece el primer nivel de atención. ¿Cuánto cree usted que ha sido la ejecución presupuestal? 0,6%. O sea, imagínese usted si Ese programa estos que 6 tiene meses, que ver con el primer nivel de no, atención. el primer nivel de atención. Entonces, O sea, si uno se nada, pregunta, nada. nada, pues, nada. Entonces, eso es un primer tema que va a tener que enfrentar cualquier ministro que entre y dice, señores, ¿qué pasa acá? ¿Qué ha sucedido que desde enero a junio no se puede gastar? ¿Pero Segundo, eso ocurrió solamente con la doctora Gutiérrez o anteriormente también hay antecedentes de otros bueno, en ministros? este tema de los programas ¿Ya? de conformación de redes integrales de salud, es un tema que se arrastra del año 2018. ¿Ya? Es un tema que tiene ahí serios problemas de concepción. Es decir, ahí hay problemas quizás hasta ideológicos de cómo debe fortalecerse el primer nivel de atención. Además, los funcionarios que han pasado por ahí han gastado el dinero, sobre todo en aspectos de remuneración, de sueldo, de personal, consultorías, etcétera, pero no han logrado enfrentar el gasto para resolver el problema de fortalecer los establecimientos de salud. Con un agravante, que este es un presupuesto que se viene de un préstamo que ha hecho el Perú del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo por 350 millones de dólares, que al final va a tener que pagarse, porque este préstamo es para 5.5 años, 5 años y medio, que tiene que luego de esto pagarse, porque es un préstamo reembolsable. Hay una contraparte peruana, que es la que se ejecuta más rápidamente, pero lamentablemente este es un programa quedado ahí. Este tema, por ejemplo, cualquier persona que sea ministro de Salud va a tener que enfrentar, porque es un tema donde hay papas calientes ahí y va a tener que resolver un tema que todos los ministros reclaman. Dicen, vamos a fortalecer el primer nivel de atención. Sin embargo, nadie hasta la fecha, después de que se creó la ley, que fue en el año 2018, y se firmó el contrato con el Banco Mundial y el Banco Interamericano, que se depositó el dinero y está ahí, no se ha avanzado en ese tema. El segundo es los proyectos de inversión. La sede central del MINSA tiene 2.500 millones de soles para inversión. El gobierno le ha dado un decreto de urgencia para compras abreviadas, porque ya, si tú quieres gastar 2.500 millones hoy día, mientras haces la licitación y todo el proceso regular, ya no llegas a diciembre. Ya no puedes comprar en diciembre. Y este dinero va a tener que ser devuelto al Tesoro Público. Para que eso no ocurra, le han dado un decreto de urgencia que le facilitan la compra, pero un decreto de urgencia que tiene serias deficiencias en su contenido, porque no le da lo que le explicaba a usted, la flexibilidad del gasto, para que si no puedo comprar un tomógrafo, pues compro un equipo de rayos X, y si no puedo un equipo de rayos X, paso el dinero para un tema de infraestructura. O sea, no le da la facilidad para ejecutar ese dinero de tal punto que, a pesar de que son ahora compras abreviadas, simples, por acumulación directa, no se pueden hacer rápidamente. Y encima,
el decreto de urgencia no señala nada del control concurrente de la Contraloría General de la República en unas compras que son simplificadas y abreviadas que puede prestarse para un manejo poco juicioso de la cosa pública, por no decir corrupción. Entonces, creo que son temas que un nuevo ministro va a tener que enfrentar. Pero además de eso, hemos observado vencimiento de vacunas, hemos observado cómo hay vacunas que se han dado de baja, que ha habido discusión. Después la propia ministra ha señalado que se han desaparecido 32 establecimientos de salud. En el Pleno señaló que había 32 CACs, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde están esto? O sea, ahí hay una serie de temas que se han puesto ahora en el debate y que la ministra no ha podido resolver y ha dejado embalsado para el propio ministro que entre en en el próximo periodo, ¿no? Y el último tema, doctor Herbert Cuba, ¿no? Que usted también lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? El Congreso ha aprobado un proyecto para el uso de armas no letales para el serenazgo, ¿no? Ahí también ya ha abierto toda una confrontación, hay alcaldes que están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo. En el caso del alcalde metropolitano de Lima, él dice que él no va a aplicar, pero hay otros alcaldes, como el de Bruce, el alcalde Bruce, que es el de Surco, ha dicho que sí, que es necesario, ¿no? Ahora la gran pregunta es, ¿esto se podrá aplicar, no se podrá aplicar en municipios, en provincias, ¿no? Donde el tema presupuestal, económico de preparación es muy preocupante. Claro, aquí hay una cadena de procesos que tiene que realizarse a partir de esta promulgación. La primera y más importante de todas es escuchar a la opinión pública y que la opinión pública pueda escuchar a los técnicos, a los expertos, para explicar sobre las bondades y los problemas de esta intervención, de estos nuevos mecanismos de coerción que tendría el serenazgo. Ese es un primer aspecto y fundamental. El segundo es el tema ya de presupuestos, porque cada municipalidad va a tener que tomar las medidas de hacer las compras correspondientes y eso va a tener que gastarse desde los municipios. Y ahí va a haber todo un flujo de financiero que va a tener que quitar de otras áreas para poder destinar para esa compra. Y la tercera está que una vez que haces eso, vas a tener que tener personal entrenado, quizás serenazgo de élite, que puedan utilizar estos inicialmente en modo piloto, digamos, en los diversos lugares que se aplique y con un serenazgo mucho más entrenado que tenemos hoy día. Entrenado no solamente en el uso de los instrumentos nuevos, sino sobre todo en el respeto de los derechos humanos de la población y saber interactuar con la población, saber poder, usarlo como métodos disuasivos y no como métodos punitivos. Es todo un proceso que va a generar mucha controversia. Pero finalmente, quien tiene que intervenir ahí asociado al serenazgo es la población. Y en eso yo insisto una vez más, que se tiene que dejar de criminalizar la legítima defensa. Se tiene que dejar de criminalizar la legítima defensa. Este es un tema capital, que lamentablemente nuestra norma, que data del año 2017 para la seguridad ciudadana, hace eso y criminaliza. A tal punto que el policía o el serenazgo ahora, o el ciudadano común y corriente que interviene en legítima defensa, tiene que ir al Poder Judicial, a la Fiscalía, a demostrar su inocencia. A hacerlo al revés, es decir, en lugar de que la fiscal le demuestre que él se ha portado mal, él tiene que demostrar que se ha portado bien. Esta es una situación muy complicada y en esa situación no se puede no se puede dotar de nuevas armas, de nuevos instrumentos de defensa, etcétera, si es que no se resuelve ese tema. Ahora, Y aquí creo que sí. doctor, y hay otro detalle, ¿no? Nosotros miramos muchas veces, y esto es una crítica, ¿no?, que siempre se plantea, ¿no? Tomamos como ejemplo lo que ocurre en Lima, pero no vemos lo que ocurre en el interior del país, ¿no? Hay municipios que no tienen ningún tipo de preparación, no tienen presupuesto, ¿no? Y donde se aplica mucho el clientelaje político. Entonces ahí tenemos otro gran problema, ¿no? O sea, ¿cómo manejar en una situación de esta naturaleza? Mire, ahí hay varios temas que usted ha puesto que son amplios. Un distrito pequeño que tiene
pocos ingresos, no tienen ni serenazgo, no tienen ni serenazgo, Así es. y tienen ahí problemas de robos menores, robo de las chacras, robo de los animales, robo de los, ¿cómo se llama? Las aves de corral, las ovejas, las vacas, etcétera, robo de las frutas, de los cultivos, etcétera, y ahí no pueden hacer nada la población, porque ahí precisamente es lo que se necesita es la población organizada, y cuando tú intervienes a ellos, le requisan el producto y no pasó nada. Y no pasó nada. En ese sentido, el Congreso ha dado una ley última, la semana esta, que ha rebajado, digamos, la pena para que ya no sea como era antes, a 1.000 y pico de soles para delito doloso, ¿no? Ahora lo han bajado al 10% de la UIT, de tal manera que pueda comprender mayores delitos de esta naturaleza. Esto va dirigido precisamente a esos lugares, ¿no? Que puedan realmente ya la policía detener a estos que roban cosas menores, Yo le pongo pero otro que antes no podían ejemplo. hacer, En ¿no? distritos que están ubicados en las zonas del Valle del Río, Apurímac, Eni y Mantaro, ahí hay narcotráfico. Bueno, ahí va a ser bien complicado y ahí les explico por qué. O Porque donde hay minería ilegal. esas nuevas armas van a ser no disuasivas. Eso puede poner en riesgo al serenazgo, ¿no? Porque la gente, al saber que el serenazgo tiene, cuando hay serenazgo, algo, ¿ah? Porque también hay Claro. distritos que ni siquiera lo tienen. No lo tienen, es Cuando la hay verdad. serenazgo, ¿qué va a pasar? Van a pensar que estos tienen ya grilletes, estas cosas, y ¿qué van a hacer? Van a usar su arma de fuego y va a ser siempre una desproporción entre el delincuente y el sereno. Y yo le pregunté Estos esto, ¿por temas, qué? Porque la atención, o sea, este tema, los medios, y con todo respeto, lo hemos centrado solamente al ámbito Lima, ¿no? La opinión de Rafael López Aliaga, la opinión de Carlos Brus Monte de Oca, la opinión del alcalde de Miraflores, la opinión del alcalde de Pueblo Libre o San Miguel o el teniente alcalde de Lima, ¿no? Y no estamos mirando, no he escuchado que nadie le haya preguntado al alcalde de La Mar en Ayacucho, nadie le ha preguntado al alcalde de Sechura, Sullana o Tambo Grande. ¿Qué va a por hacer? eso, ahí explicaba yo al inicio, toda esta primera fase de esta implementación va a ser bien fuerte porque va a tener que debatirse ampliamente esta aplicación con la población. Pero aquí el tema de fondo es no criminalizar la legítima defensa. Nada más. Las formas de organización, una vez que el ciudadano se empodere, sepas que si hace legítima defensa, sepa que si enfrenta al delincuente no le va a pasar nada en el Poder Judicial, entonces no va a estar un proceso que de largo tiempo, ¿no? Entonces va a enfrentar, va a asumir esa responsabilidad, van a asociarse fácilmente y sobre todo van a colaborar con este denazgo y con la Policía Nacional en estos temas. Pero Mire, hoy día, tal como está la norma, eso no va a ocurrir jamás, porque nadie quiere, incluso los propios policías, ven un tema, se hacen a un lado para evitar precisamente un enfrentamiento que al final pueda tener un desenlace que le valore su hoja de servicio. para finalizar, le voy a poner un caso, miren. Eh, en nuestro país, o sea, el tema de la modalidad gota a gota está esparcida en todo el territorio nacional. Hace unos días conversaba con una persona en un distrito que está ubicado en el Bajo Piura, que forman parte de un colectivo de defensa ciudadana. Y ellos han estado reclamando, demandando que las autoridades intervengan porque hay amenazas, extorsiones, van, le tocan la puerta, te paso la moto, como dicen ellos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y sabes qué? ¿Cuál ha sido la respuesta de la criminalidad organizada? Los amenazan. Amenazas vedadas, amenazas abiertas. A eso iba cuando usted dice, va a depender mucho de la población organizada, ¿no? Pero la circunstancia que vivimos es bien, bien complejo, doctor Cuba. Mire, y esta es una corriente en América Latina. ¿Sabe lo que ha ocurrido? A raíz de estas protestas sociales que ha habido en Chile, Argentina, en Bolivia, Perú, etcétera, se ha deslegitimado tanto la autoridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, se les ha vituperiado, insultado, etcétera, que
la población mira con indiferencia al policía, con indiferencia al militar, con sospecha inclusive, y cuando tiene que enfrentar al delincuente, no los ve como aliados, y se queda inerme en el centro, no se mete, y eso hace que estos sectores del crimen organizado se aprovechen. Lo que ocurre en Chile es terrible. Lo que ocurre aquí, en el Perú, hoy día, a raíz de esto, de todo lo que hemos pasado también. Sin embargo, creo que hay un proceso progresivo, ya casi colectivo, diría yo, en el Perú, de un restablecimiento de la autoridad policial y militar en el país. Ya la gente se da cuenta de que son instituciones amigas de la institucionalidad y de la democracia. Estos son temas que hay que educar a la población y explicarles, porque ha habido un proceso de deslegitimación, diría en los últimos dos décadas, incluso hasta 3 décadas, de deslegitimación progresiva de las Fuerzas Armadas y Policiales. Creo que ese es un tema, una agenda pendiente, que esperamos que incluso los medios de comunicación colaboren, porque si no, vamos a estar a expensas del crimen organizado. Porque el poder que no se ejerce, poder que se corrompe y poder que usa las mafias organizadas. Doctor Herbert Cuba, como siempre, muy reconocido por esta comunicación cada sábado a través de RCR y La Semana. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor Cuba. Feliz Día del Padre. Un abrazo una vez Bueno, más. Y feliz Día del Padre también, señor gracias. José Hernández. Gracias. Y feliz Día del Padre a todos los papás peruanos. Muy amable, conversamos con el doctor Herbert Cuba García.